Listos. Ok, buenas tardes nuevamente a todos. Estamos aquí para tratar este tema tan importante. He sido llamado yo a ser un pastor o una pastora. Una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos en nuestras vidas cristianas, yo creo firmemente que todos los creyentes tienen algún llamado de parte de Dios. Algunos son llamados a ser pastores, otros a ser pastoras, otros a ser profetas, otros a ser evangelistas, otros maestros, otros, por ejemplo, líderes de alabanza, otros de misioneros. Todo el mundo tiene un llamado de parte de Dios. El asunto es que no todo el mundo sabe cuál es el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas. Y cuando no sabemos esto, pues no funcionamos bien en nuestras vidas como cristianos. A veces estamos en ministerios o en llamados que no son aquellos que Dios puso en nuestras vidas. Y vivimos todos frustrados. O a veces sabemos muy bien el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y no queremos hacerlo y también vivimos bien frustrados. Entonces yo siempre he dicho esto, que si Dios no te ha llamado a cierto ministerio, en este caso ser pastor o ser pastora, mejor no te metas porque vas a llevar una vida miserable. Pero por el otro lado, si Dios sí te ha llamado a ser pastor o pastora, mejor obedece a ese llamamiento, porque si no, vas a vivir también una vida miserable. ¿Okay? Entonces, bien importante que sepamos todos nosotros a qué nos ha llamado el Señor. Y la pregunta es, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, yo te voy a sugerir algunas guías que están aquí presentadas en forma de preguntas. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo puedo saber si he sido llamado por el Señor para ser pastor o pastora? La primera pregunta es esta: ¿he recibido yo en algún momento de mi vida un llamado de Dios, no de los hombres, no del pastor, no de la denominación a la que pertenezco o el movimiento al que pertenezco? ¿He recibido yo un llamado de Dios de una manera sobrenatural o natural? Porque es Dios el que llama a los que van a ser pastores o pastoras. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 3:15. Les daré, dice el Señor, ese es el Señor hablando, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Es Dios quien da los pastores, no la iglesia, no el pastor de la iglesia, no los líderes, no las denominaciones, es Dios. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 11 al 13. Él, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, que dice ahí, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios, etc. Y mira lo que dice Hechos 20, 28. Les dice aquí Pablo a una congregación, les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. La palabra obispo es una palabra que quiere decir el que supervisa, el encargado de la congregación. Es otra palabra para pastor. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos o pastores, y mira lo que dice después: ¿para qué? Para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, solamente en base a esos tres pasajes de la Biblia tenemos que concluir que es Dios el que llama. Es Dios el que llama. Es el Señor quien levanta a algunos como pastores, algunas mujeres como pastoras, y no es el hombre. Esto significa que si Dios me llama a mí como pastor o pastora, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga, no sé, el pastor de la congregación, o los ancianos gobernantes, o la denominación, o la sociedad, o el vecino, no me importa. Si Dios me llamó, Dios me llamó. Pero por otro lado, no importa lo que piense yo, no importa lo que sienta yo, no importa lo que diga mi pastor, mis líderes de mi iglesia, la denominación, el mundo entero. Si me están diciendo, tú eres pastor, cuando Dios no me ha llamado a ser pastor, estoy mal. ¿Me explico? Es Dios el que llama. Y una vez que Dios me llamó como pastor o pastora, nadie me puede quitar ese llamamiento. Porque yo he conocido pastores que Dios ha llamado y que de repente su propia iglesia, esto es triste decirlo, pero su propia iglesia los corre de su propia iglesia y les dicen: tú no eres pastor ya. Pero si Dios llamó a esa persona a ser pastor o pastora,
aunque lo haya corrido su propia congregación, sigue siendo un pastor y va a ejercer como pastor en algún momento, en algún lugar. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces, esta es la primera pregunta. ¿He recibido yo un llamado de Dios? Ahora, el llamado de Dios puede venir de dos maneras: de manera sobrenatural o de manera natural. ¿A qué me refiero con esto? Mira, por ejemplo, ustedes seguramente conocen la historia de Moisés cuando Dios lo llama para que sea el líder del pueblo de Israel o el pastor de todo este gran pueblo. ¿Cómo lo llama? Está Moisés en el desierto y ve que está una zarza ahí ardiendo que no se consume. Va a ver qué está pasando y de la zarza sale una voz que es la voz de Dios y le dice: yo soy el Señor, ¿verdad? Y le dice: quiero que vayas con Faraón y quiero que saques a mi pueblo de esclavitud. Y ahí Moisés recibe el llamado de Dios de una manera sobrenatural. Porque ¿cuántas veces has visto una zarza que no se consume? ¿Y cuántas veces ves la voz de Dios que te habla de esa manera? Es algo totalmente sobrenatural. Entonces, a veces Dios nos llama así. Piensa también en el caso de Gedeón, cuando está ahí y se aparece este ángel y empieza a hablar con él, algo totalmente sobrenatural, y le dice: mira, Dios quiere que tú seas el siguiente juez de Israel, el siguiente caudillo, el siguiente dirigente o líder del pueblo de Israel. Y Gedeón empieza: no, yo no sé si Dios está con nosotros o no, y le empieza a poner pruebas, ¿te recuerdas? Y le pone estos vellones, ¿te acuerdas? Y le dice: Señor, a ver si es cierto, pues que vamos a hacer lo siguiente: voy a poner este vellón y mañana, si todo lo que está alrededor del vellón está mojado y el vellón está seco, quiere decir que tú me estás hablando. Y va y sucede eso. Y todavía duda, ¿verdad? Y yo: no, Señor, vamos a ponértela al revés, que todo alrededor esté seco y que solamente el vellón esté mojado, y entonces voy a creer que me estás llamando a ser el siguiente líder de Israel. Y el Señor hace eso. Entonces, eso es algo totalmente sobrenatural. Pensemos también en Pablo, cuando no quería nada de Jesús, cuando perseguía a los cristianos y va en ese camino a Damasco y tiene esta luz enorme que lo tumba, lo deja ciego, y la voz de Jesucristo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí tiene un encuentro sobrenatural con Cristo, y ahí Cristo lo llama para ser su siervo y su apóstol. Entonces, a veces Dios nos llama de una manera como Moisés, como Gedeón, como Pablo, de una manera sobrenatural. Y eso es algo que no nos deja ni la más mínima duda de que Dios nos está llamando a ser pastor o pastora. Pero a veces Dios no llama de una manera sobrenatural, sino que nos llama de una manera natural. Por ejemplo, aquí tenemos tres casos. Josué, que primero tuvo que ser el siervo de Moisés por largos años, como por 40 años. Tuvo que servirle a Moisés, tuvo que estar ahí detrás de Moisés, acompañándole, sometiéndose a su autoridad por 40 años. Y después, cuando Moisés muere, el Señor dice: ahora tú vas a ser el siguiente líder o pastor de Israel. Entonces, no fue algo así, una zarza ardiendo, no. Fue un proceso de muchos años. Fue una acumulación de muchos eventos en la vida de Josué que lo llevaron a determinar: Dios me está llamando a ser este líder o este pastor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de David, que era un jovencito, era literalmente un pastor de ovejas. Y Dios envía a Samuel a ungirlo como rey. Ahora pregunta: el día en que Samuel unge a David como rey, ¿ese día se convirtió en el rey de Israel, David? No. Tuvieron que pasar años y años y años para que David, después de que fue un simple pastor de ovejitas, se convirtiera en el pastor de Israel. Pero fue un proceso donde David siguió su vida cotidiana, siguió sirviendo como un pastor de ovejas en el campo, y después de una acumulación de eventos, ahora sí Dios lo levantó como un pastor. Pensemos en Pedro, que era un simple pescador ahí en el mar de Galilea. Él estaba echando las redes y Jesús viene y le dice: sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y ahí Pedro recibe este llamado que no es sobrenatural. No se le apareció ningún ángel, no se le apareció ninguna zarza ardiendo. Simplemente Jesús le dijo: ven, quiero que me sirvas, quiero que seas pescador de hombres. Y Pedro obedeció, algo muy natural. Entonces, a veces Dios nos llama de manera sobrenatural,
y a veces lo hace de manera muy natural. Así que aquí es la primera pregunta que tengo para ti. ¿Tú sabes si Dios te ha llamado para ser pastor o pastora? ¿Y sabes si lo ha hecho de una manera sobrenatural o natural? ¿Y podrías explicarlo si te lo preguntaran? Podrías decir, sí, yo puedo explicarte mi historia de cómo tuve ese encuentro sobrenatural y Dios me llamó, o cómo a través del tiempo Dios me ha ido preparando y creo que Dios me está llamando para ser pastor o pastora. La segunda pregunta que nos puede servir para saber si Dios nos está llamando al pastorado es esta. ¿He tenido yo una convicción del Espíritu Santo? Porque si te vas a la palabra, a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, mira lo que dice. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, mira lo que dice ahora, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para el trabajo al que los he, ¿qué? Llamado. Ahí vemos que es el Espíritu Santo quien habla y quien dice, esta persona, ¿de cuántas había en esta reunión? Vamos a ver, había profetas y maestros y luego nombra algunos. Bernabé es uno, Simeón es otro, Lucio es otro, Manaén es otro y Saulo. Había 5. Y de los 5, ¿a cuántos llama el Espíritu Santo para que les sirvan en un ministerio? A 2. A 2, no a los 5, a 2. Entonces es el Espíritu Santo que habla y dice, quiero a esta persona para este ministerio porque les he llamado yo. Nuevamente, no es el hombre, no es la iglesia, no es el pastor, es Dios a través del Espíritu Santo. Y si estudiáramos la historia del libro de los Hechos y de Pablo y Bernabé, sabemos que Dios los llamó para llevar el evangelio a otras ciudades, para evangelizar, para hacer discípulos, plantar iglesias, para ser apóstoles. Y en ese proceso obviamente pastoreaban a las personas. Entonces tenemos que tener esta convicción aquí adentro de que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón y nos ha dicho, te estoy llamando para que me sirvas como pastor o como pastora. Entonces, si yo te preguntara el día de hoy, ¿crees tú que el Espíritu Santo ha traído esta convicción a tu corazón para servirle como pastor o pastora? ¿Qué me dirías? Si yo te preguntara, ¿ya escuchaste la voz del Espíritu que te ha llamado para ser pastor o pastora? ¿Qué me dirías? ¿Okay? Vamos a la tercera pregunta, que me puede ayudar a mí para saber si Dios me está llamando a ser pastor o pastora. He leído yo lo que la Biblia dice acerca de ser pastor o pastora. Lo he leído porque a veces la gente dice, ay, qué bonito ser pastor o pastora, pero ni siquiera sabe qué es ser pastor o pastora. ¿A qué se dedica un pastor o una pastora? A veces piensan que un pastor todo lo que hace es pararse el domingo a predicar. Me acuerdo cuando mi esposa y yo empezamos nuestra iglesia hace muchos años atrás, y que yo estaba evangelizando personas aquí en la comunidad. Y me decían, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Yo digo, no soy pastor. Y me decían, sí, pero ¿qué hace de lunes a sábado? Digo, pues soy pastor. No, pero los pastores nomás trabajan los domingos. ¿Qué hace usted de lunes? No entendía esta persona que los pastores trabajan todos los días, así como todas las otras personas. No lo entendía. Esta persona pensaba que un pastor nada más llegaba el domingo a la iglesia, predicaba 30 o 40 minutos y después no tenía nada que hacer. Entonces, la Biblia nos dice qué es lo que hace un pastor. De hecho, lo hemos estado estudiando aquí en los últimos sábados. Pero rápidamente quiero leerles algunos pasajes que nos dicen qué es ser un pastor. El primero de ellos se encuentra en Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 10. Dice así, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y por cierto, quiero aclarar que aquí se va a hablar negativamente de los pastores, pero vamos a ver que en estas palabras negativas que dice el Señor acerca de los pastores se revela qué es lo que debe hacer un pastor. Dice, profetiza contra los pastores de Israel y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. Aquí va la primera.
Un pastor se cuida así, sí, pero también tiene que cuidar de muchas otras personas. Dice después, ¿acaso los pastores no deben de cuidar al rebaño? Un pastor es el que cuida sus ovejas. Y esto de cuidar ovejas es un trabajo halal, que requiere tiempo, dedicación, comprensión, paciencia, resolver un montón de problemas, etc. Dice el versículo 3, ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Nuevamente se habla de que el trabajo del pastor es cuidar las ovejas. Versículo 4, no fortalecen a la oveja débil. Entonces, otra función del pastor es fortalecer a los débiles. En un rebaño, en una congregación, siempre va a haber ovejas débiles y otras fuertes. Va a haber ovejitas bebitas y otras ya adultas. Va a haber ovejas enfermas y otras sanas. Y todas están en tu rebaño. Y tienes que lidiar con todo tipo de personas. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no estás fortaleciendo la oveja débil? Aquella que a lo mejor está débil en su fe, a lo mejor que ahorita está débil en su ánimo, a lo mejor que está débil teológicamente, no sé, hay que fortalecer a la oveja. Y después dice, no cuidan de la enferma. El pastor tiene que ir a sanar a la oveja enferma. Entonces, algo que enseñamos mucho aquí, por ejemplo, es orar por los enfermos, claro, pero no solamente una oración de la enfermedad física, sino tenemos que orar por sanidad interior, porque hay muchas ovejas muy heridas, muy lastimadas, e inclusive ovejas lastimadas por gente de la iglesia, hermanos de la congregación, por pastores como yo. Y lo que hace un pastor es ir con la oveja y ver dónde está su herida, cuál es su herida, y ayudarle a sanar esa herida para que esté sana y no esté enferma. Dice, no cuidan de la enferma ni curan a la herida, ya lo expliqué, no van por la descarriada. Vas a tener ovejas muy fieles ahí al pie del cañón y vas a tener ovejas que van a agarrar monte. Y algunas de ellas van a agarrar monte una vez y agarran la onda y regresan, y qué padre. Pero unas van al monte y regresan a la congregación. Monte, congregación, monte, congregación. Y el pastor tiene que ir detrás, ¿qué está pasando contigo? ¿Y por qué piensas de esa manera? ¿Y por qué no estás viniendo a la iglesia? ¿Y por qué hiciste esto? Y es estar al cuidado de las ovejas. Dice después, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia, etc. Bueno, ahí ustedes pueden leer el resto de ese pasaje. Les voy a leer ahora 2 Timoteo 4:2. Dice, Pablo al pastor Timoteo le dice, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Entonces, una función muy importante de todo pastor y pastora es, tiene que predicar la palabra y tiene que saber predicarla bien y claramente, y todo basado en la Biblia. Si yo no sé predicar, ¿cómo voy a ser pastor? Tengo que aprender a predicar. ¿Ok? Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces, nuevamente se habla de que el pastor cuida de las ovejas. Hebreos 13:17, mira lo que dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Entonces, uno de los sueños más, o fantasías podría decir yo, tal vez de todo pastor, sería que todas sus ovejas le obedecieran ya la primera vez. Así como todo sueño de todo padre con sus hijos es que ojalá mis hijos siempre me obedecieran la primera, ¿verdad? Cuando les digo, haz la tarea, saca la basura, lava los platos. Bueno, una fantasía del pastor es que sus ovejas siempre lo obedezcan después de que predica o enseña algo en todo. Pero a veces no es así. Entonces dice aquí, sométanse a sus pastores. Y después dice Santiago 3:1, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Qué está diciendo ahí Santiago? Que cuando queremos enseñar la palabra de Dios, a nosotros, por saber la palabra, por haberla estudiado y por haber enseñado, predicado, se nos va a juzgar más severamente que aquel que no lee la Biblia, que no la estudia y que no la predica. En otras palabras, ser pastor es un paquetón, porque antes de que yo predique la Biblia, yo tengo que vivir la Biblia.
Entonces, si yo vengo aquí el domingo y te vengo a decir, bueno, la Biblia dice que tenemos que orar, y les hago una predicación muy bonita sobre la predicación, y yo no oro, no sirve nada mi predicación. Si yo vengo aquí el domingo y les hablo de la importancia de tener paciencia con los hermanos, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de amarse, de perdonarse, y yo no quiero perdonar a las personas de mi propia congregación que hablan mal de mí, que me traicionan, que me quedan mal, pues no puedo ser pastor. Dios me va a juzgar primero a mí como pastor y maestro antes que a las personas por estarles predicando las cosas. Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice: a los ancianos que están entre ustedes, que es otro término para referirse a pastores o líderes de la iglesia, dice: yo, Pedro, que soy anciano, testigo de los sufrimientos de Cristo, dice, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Entonces, un pastor normalmente tiene que cuidar a las ovejas y nunca con la motivación equivocada de que, ay, pues soy pastor, me van a ver, me van a aplaudir, voy a ser famoso, me van a dar mucho dinero. Nada de eso, nada de eso. Tito 1, 5 al 9 dice, Pablo le dice esto al pastor Tito: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Y después describe cómo debe ser el anciano o el líder de una iglesia, que por ejemplo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a todos estos pasajes, yo ahorita voy a leer 1 Timoteo 3, estamos viendo que un pastor es aquel que alimenta a las ovejas con la palabra de Dios, con la enseñanza. Un pastor es aquel que protege a las ovejas de lobos que se las quieren devorar, de personas malas que las quieren influir. Un pastor es aquel que cuida a las ovejas. Un pastor es aquel que va detrás de las ovejas descarriadas o perdidas. Un pastor es aquel que da ejemplo primero a sus ovejas en todo. Un pastor es aquel que da la vida por las ovejas. Entonces, aquí una pregunta muy importante para ustedes: ¿estoy yo dispuesto a hacer todas estas cosas que la Biblia dice para ser un pastor o una pastora? Que todo esto es trabajo, todo esto es energía, todo esto es un desgaste emocional, físico, todo esto es resolver problemas, es estar con vidas, es muy bonito. No quiero nada más presentarles la parte negativa, es muy bonito, pero es una responsabilidad muy grande también. Voy a leerte lo que dice por último 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice: aspirar a ser pastor es algo bueno, pero se tiene que cumplir con las expectativas mencionadas en 1 Timoteo 3, 1 al 7, que dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser pastor o obispo, dice algunas versiones, a noble función aspira. Así que el pastor o el obispo debe ser intachable, o sea, que no tengan ahí de qué decir esta persona se equivocó, está mal. Esposo de una sola mujer, no puede tener más de una mujer. Moderado, sensato, moderado, o sea, no te vayas ni para un lado ni para otro. Sensato, respetable, que te des a respetar. Hospitalario, que recibes a gente en tu casa. Capaz de enseñar, que puedas pararte delante de la gente y digas: les voy a enseñar este tema, les voy a predicar este tema, y que lo puedas hacer claramente y con seguridad. Versículo 3: no debe ser borracho, no debe tener problemas con el alcohol, ni pendenciero, es decir, ni peleonero. Una persona que le anda buscando el pleito a los demás no califica para ser pastor. De hecho, un pastor tiene que ser pacificador. Dice: ni amigo del dinero. Si el pastor o la persona que quiere ser pastor tiene problemas con el dinero, en el sentido de diezmar, ofrendar, dar, no puede ser pastor, lo dice la Biblia. Dice acá: sino que tiene que ser amable con las personas, apacible. Versículo siguiente dice: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto.
Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. O sea, para que no se vaya a enorgullecer. Y por último dice, se requiere además que hable bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. En otras palabras, tiene que tener un buen testimonio dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Que de repente tenemos personas que se comportan muy santamente en la iglesia y fuera de la iglesia son el mismo diablo. Debe haber una consistencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿ya leí en la Biblia lo que dice que es un pastor? Y si es así, ¿estoy yo dispuesto a hacer todas estas cosas que dice la Biblia para ser pastor o pastora? Siguiente pregunta, y ya estamos terminando casi. He recibido confirmación por la sabiduría y discernimiento de otros para saber si soy pastor o pastora. Nuevamente, haciendo referencia a Hechos 13, donde están ahí juntos estos 5, y habla el Espíritu Santo, y dice, apártanme a Bernabé y a Saulo para este trabajo, porque les he llamado. Dice ahí que la iglesia puso las manos sobre ellos, reconoció su llamado y los envió a que se fueran a otras ciudades. Entonces, el Espíritu Santo llama, pero la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Nosotros, las personas, en particular, en este caso de Hechos 13, los líderes de la iglesia reconocen ese llamamiento que hay en esas personas, lo confirman y dicen, estamos de acuerdo, creemos que sí es de Dios, y lo bendicen y los envían. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si Dios me está llamando a ser un pastor o una pastora? Pues pregúntale a personas que te conocen bien, no a cualquier hombre que pase por la calle, alguien que te conoce bien. Pregúntale, ¿tú me ves como pastor o como pastora? ¿Crees que yo tengo lo necesario para ser pastor o pastora? Pregúntale para empezar, si estás casado, a tu pareja. Si eres muy joven, pregúntale a tus padres. Pregúntale a tu pastor. Pregúntale a tus líderes. Pregúntale a gente de confianza. Y algo muy importante, conversa bien con tu pastor y dile, pastor, sé brutalmente honesto conmigo. Dime, ¿realmente crees que yo tengo material para ser pastor? ¿O ando perdido? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo me ves? ¿Qué puedo hacer? Y escucha lo que te diga tu pastor. ¿Por qué te digo esto? Nadie sabe lo que es ser un pastor mejor que quién. Pues que un pastor. Digo, si yo voy con un líder de alabanza y le digo, oye, ¿tú crees que yo puedo ser pastor? Pues a lo mejor te va a decir algunas cosas positivas, negativas, y está bien. Pero es un líder de alabanza, él no es un pastor. El que mejor te puede decir, por su llamado, por su sabiduría, por su experiencia, si ven en ti a un pastor, pues es el pastor. ¿Verdad? Entonces ve y platica con tu pastor al respecto. Aprende de otros autores cristianos, lee libros que hablen sobre el llamado como pastor. Y por último, una sugerencia es toma un assessment o una evaluación. Estos son simplemente una serie de preguntas que tienen como finalidad ayudarte a discernir cuál es tu llamado como cristiano. Entonces hay assessments o evaluaciones que puedes tomar online, en línea, y ahí te hacen las preguntas, tú las respondes, puede ser en inglés, español, y te dan los resultados. Hay otros que lo hacen ciertas organizaciones que ayudan a plantar iglesias, yo conozco algunas de ellas, y si te da el material, tomas tiempo, contestas, lo evalúan y dicen, creemos que sí, Dios te ha dado muchas cosas para que seas pastor, o creemos que no. A lo mejor no eres pastor, a lo mejor eres como un ayudante del pastor, o a lo mejor eres misionero o evangelista, otra cosa, y eso te ayuda, y tienes sabiduría y discernimiento de otros. Entonces, aquí va la pregunta antes de pasar. ¿Has tú recibido confirmación de personas allegadas a ti, personas maduras, sobre todo espiritualmente hablando, y te han dicho, yo te veo como pastor? Y si no es así, busca esto, busca esa sabiduría y discernimiento en otros. Y la última pregunta que nos puede servir para determinar si Dios nos está llamando a ser pastores o pastoras es esta.
sé de qué manera me diseñó Dios. Porque yo creo mucho en esto. Yo creo que el diseño de algo revela su propósito. Lo voy a repetir. El diseño de algo revela su propósito. Entonces, ahí donde está sentado, ¿verdad? Es un objeto que tiene 4 patas, tiene un asiento y un respaldo. Yo lo veo y yo digo, ¿este objeto para qué sirve? Pues para sentarse. Yo no digo, este objeto sirve para cambiar llantas cuando se poncha en el carro, o este objeto sirve para iluminar, para que una cámara pueda captar. No, esta es una silla, tiene el diseño de una silla porque tiene 4 patas, un asiento y un respaldo, y entonces su diseño me dice, yo fui creada para que la gente se siente sobre mí. ¿Right? Tú y yo fuimos diseñados por un diseñador perfecto que es Dios. Y Él nos diseñó de cierta manera. Y no me refiero a la parte física. Me refiero a tu persona. Él te diseñó con cierto tipo de personalidad, con ciertos dones, pasiones, talentos. Y dijo, lo voy a hacer así para que Él cumpla con este propósito en la vida, este llamado. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, digamos, Marcos Witt. ¿Cuáles dirían ustedes que son las habilidades que Dios puso en este hombre? Díganme ustedes. Canta, toca, predica. Pero lo que se ve así de lejos es que canta, compone cantos, toca instrumentos. Entonces, ¿a qué crees que lo llamó Dios? ¿A ser un misionero? No. ¿A ser un evangelista? No. ¿A ser un líder de jóvenes? No. ¿A ser pastor? Tampoco. Aunque se puso de pastor por un tiempo, ¿verdad? Lo levantó para ser un líder de alabanza. Un adorador. ¿Eh? Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo, es evaluarnos y decir, ok, ¿cuál es mi diseño? ¿Y a qué me refiero con esto? Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios me ha dado a mí? Yo siempre he dicho que los dones espirituales, ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14, son herramientas de poder que nos ayudan a construir la iglesia, que es la gente. Y ahí Dios dice que la iglesia es como una caja de herramientas donde encontramos un martillo, un taladro, una sierra, etc. Y Dios le dice a uno, a ti te voy a dar el taladro, a ti la sierra, y Dios nos da estas herramientas de poder y nos dice, ahora, pónganse a construir algo, la iglesia. Entonces, ¿qué herramienta de poder te ha dado Dios? ¿Qué don espiritual te ha dado Dios para construir a otros, para edificarlos, para ayudarles a crecer espiritualmente? Y bueno, tú sabes, la Biblia habla de muchos dones. Hay gente que tiene el don de liderazgo, hay gente que tiene el don de la fe, don de sanidad, don de profecía, don de servicio. Entonces tú tienes que saber cuáles son tus dones, porque ese diseño te va a revelar si Dios te está llamando a ser pastor o pastora o no. Tienes que preguntarte cuál es tu pasión, porque Dios ha puesto dentro de nosotros algo aquí adentro, una pasión por algo en particular. ¿Y cómo puedo saber cuál es mi pasión? Bueno, ¿te acuerdas cuando te enamoraste de la que ahora es tu esposa? Que estabas enamorado apasionadamente y había pasión. ¿Qué pasaba contigo? No dejabas de pensar en ella, no dejabas de hablar de ella, no dejabas de soñar con ella, ay, un día nos vamos a casar. Lo mismo pasa con la pasión del ministerio. Dios ha puesto una pasión dentro de ti con respecto a algún ministerio. Entonces, nada más pregúntate, ¿en qué ministerio me la paso yo pensando? ¿En qué tipo de ministerio? Por ejemplo, si tú dices, es que yo siempre estoy pensando en los niños, cómo puedes ganarlos para Cristo, cómo poder, por ejemplo, hacer que ellos crezcan espiritualmente, sepan de la Biblia. Y si estás nomás pensando en los niños, esa es tu pasión. Y entonces dedícate a los niños. Pero si tu pasión es la iglesia y la gente y las ovejas, a lo mejor es que Dios te está llamando a ser pastor o pastora. ¿De qué estás hablando constantemente? Una pasión se revela de esta manera. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Qué es lo que te mantiene despierto en las noches y que te hace que salgas en la mañana de la cama para hacer cosas?
¿Qué es lo que tú dices? Esto me motiva a levantarme temprano y hacer ciertas cosas, y por ahí puedes identificar tu pasión. Aquí va otra pregunta. Si el tiempo y el dinero no fueran problemas para ti, no tengo problemas de dinero ni de tiempo, si el tiempo y el dinero no fueran problemas, ¿a qué te dedicarías? Si pudieras decir, yo voy a dejar mi trabajo secular, ¿a qué te dedicarías? Y tú dices, yo me dedicaría a viajar por todo el mundo llevando el evangelio. Entonces eres un misionero, no eres un pastor. O me dedicaría a componer cantos para alabar al Señor. Entonces eres un adorador, pero no eres un pastor. O me dedicaría a los drogadictos, a encontrarlos y ayudarles. Entonces ese es tu ministerio, pero no ser un pastor. Pero si tú dices, si yo pudiera dejar mi trabajo y tuviera todo el tiempo del mundo, yo me dedicaría a una congregación y alimentar a las ovejas, y a proteger a las ovejas, y hacer crecer a las ovejas, y multiplicar a las ovejas, y sanar a las ovejas. Entonces es muy posible que Dios te está llamando a ser pastor o pastora. Aquí va otra pregunta para identificar tu pasión. Si te ganaras la lotería, digamos 10 millones, ¿qué harías con todo ese dinero? El Señor lo puso así: donde esté tu tesoro, ahí estará, ¿qué cosa? Tu corazón. Entonces, imagínate, te dan un cheque por 10 millones de dólares. ¿Qué harías con ese dinero? Si tú dirías, me compré un montón de casas y carros y esto, tu pasión no está en las cosas del reino. Pero si tú dices, con ese dinero, yo, por ejemplo, invertiría para los misioneros, para el reino, tal vez construir una iglesia, un edificio bonito. Entonces a lo mejor si eres pastor o pastora. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi carga? Todos llevamos una carga por otras personas. Hay personas que dicen, ahorita mi carga son los viejitos. Bueno, a lo mejor está tu ministerio con los viejitos. O a lo mejor tú dices, mi carga son las viudas. No tienen quien les ayude. Bueno, a lo mejor está tu ministerio. Pero tú dices, mi carga son los jóvenes. Bueno, a lo mejor ese es tu ministerio. Pero si tu carga son las personas en general y una congregación de personas, es probable que Dios esté llamando a ser pastor o pastora. ¿Cuáles son tus habilidades? Todos hemos desarrollado muchas habilidades, pero ¿cuáles de esas tú podrías usar como pastor o pastora? Por ejemplo, a lo mejor Dios te dio la habilidad de tocar un instrumento, de cantar, y eso es bueno porque eso te puede ayudar a ser un pastor o una pastora. A lo mejor Dios te dio la habilidad de enseñar, eso es bueno porque eso lo puso el Señor para que seas pastor o pastora. A lo mejor Dios te dio la habilidad de administrar, lo necesitamos en la iglesia. A lo mejor Dios te dio la habilidad de aconsejar, no sé. Ve qué tipo de habilidades tienes y ve si son buenas para ejercer el pastorado. Y la penúltima pregunta es, ¿cuál es tu tipo de personalidad? Porque Dios nos ha hecho a todos diferentes. Algunos de ustedes pueden ser extrovertidos, que les gusta hablar mucho, y otros son introvertidos, que no les gusta hablar mucho. Entonces, un extrovertido es bueno para relacionarse con la gente, y eso es bueno porque puede ganar gente para Cristo. Al introvertido le cuesta relacionarse con la gente y por lo mismo le cuesta ganar gente para Cristo. Entonces, ser introvertido como pastor es difícil, mas no es imposible. Yo naturalmente soy un introvertido, aunque usted no lo crea. Pero Dios ha tratado con mi carácter. Pero a un extrovertido le es más fácil ser pastor o pastora porque se relaciona más fácilmente con la gente, predica más fácilmente, evangeliza más fácilmente. Entonces, ¿qué tipo de personalidad tengo? Me gusta estar con mucha gente, me gusta estar solo, me gusta ser líder o me gusta ser seguidor. Esa es la otra. Nuevamente, en mi caso, por naturaleza yo no soy líder. Dios me forzó a tomar posiciones de liderazgo que yo nunca quise. Entonces, no estoy diciendo que si no eres líder no te puedas convertir en líder, porque yo creo que aunque no seas líder natamente, desde que naciste, Dios te puede formar y te puede ayudar a ser líder, pero va a ser un poquito más difícil. En cambio, para aquel que nace siendo líder, le es más fácil ser un líder en la iglesia, ser pastor. Entonces trata de identificar tu personalidad y por último trata de identificar tus experiencias, porque Dios usa nuestras experiencias
para el ministerio. Entonces, por ejemplo, si tú tienes como experiencia que estuviste, por ejemplo, adicto a las drogas o adicto al alcohol por mucho tiempo y el Señor te sacó de ahí, oye, el Señor usa tus experiencias para ministrar a ese tipo de personas. Yo no tengo eso. Yo envidio los testimonios de muchos de ustedes porque mi testimonio es bien aburrido, ¿verdad? Pero algunos de ustedes tienen un testimonio tremendo donde Dios los sacó de alcohol, de drogas, de pandillas, de tantas cosas. Y eso les puede servir, esa experiencia les puede servir para el ministerio y para ganar gente y para llegar a cierto tipo de personas. Entonces, la última pregunta es esta. ¿Crees tú que la manera en que Dios te ha diseñado te revela a ti que te está llamando para que seas un pastor o una pastora? ¿Ok? Entonces, rápidamente voy a resumir lo que vimos hoy. Es bien importante que sepamos cuál es nuestro llamado en la vida y sobre todo si queremos ser pastores o pastoras. Hoy vimos cómo puedo saberlo. Bueno, primero que nada, si he recibido un llamado de Dios de manera sobrenatural o natural. Segundo, si he tenido una convicción en mi corazón por el Espíritu Santo donde me llama a ser pastor o pastora. Tercero, si he leído lo que la Biblia dice acerca de lo que es ser pastor o pastora y estoy de acuerdo con eso y me gusta hacer ese tipo de cosas o estoy dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Cuarto, si he recibido confirmación de personas sabias y con discernimiento que me han dicho, creo que sí eres pastor o no creo que seas pastor. Y por último, viendo la manera en que Dios me diseñó para ver si realmente Dios me está llamando a ser pastor y pastora. Entonces, con estas palabras termino. Ojalá haya sido esto de bendición.